Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están amantes del fútbol? Aquí con ustedes, Jorge Gustavo Fernández, en una edición más de su programa Futboleros. Hoy vamos a estar con el resumen del partido entre Guaraní Antonio Franco y Belgrano de Curuzú Cuatiá Corrientes, correspondiente a los octavos de final, partido de ida del torneo regional federal amateur región litoral norte. Este partido se jugó el pasado domingo, debió haberse jugado el sábado, pero por inclemencias del tiempo se suspendió, se pasó al domingo. El domingo fue una tarde, noche fresca. Para ver un partido de fútbol estaba especial. Nosotros desde la producción de Futboleros pudimos estar presentes en el estadio, así que saludamos a nuestros colaboradores en cámaras, Alan Gabriel Fernández, en reportes, datos y estadísticas, a Luis Horacio Rojas. Vamos con lo que dejó el encuentro del día domingo. Vamos con las imágenes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amantes del fútbol? Aquí con ustedes Jorge Gustavo Fernández en una edición más de su programa Futboleros. Hoy estamos de vuelta con la cobertura del partido entre Guaraní Antonio Franco, que recibe a Belgrano de Curuzú Cuatiá Corrientes por la ida de los octavos de final, ya en fase definitoria en este torneo regional federal amateur. Vamos a ver las alineaciones de los dos equipos. Guaraní Antonio Franco salió a la cancha con Carlos Franco, Nicolás Vallejos, Pablo Narváez, Facundo Gómez y Sebastián Silva en la línea defensiva. En el medio campo, Arzamendia, Julián Vera y Matías Iglesias. En la delantera, Lucas Velázquez, Axel Silva y Enrique Machado. Director técnico, Alejandro Ormos. Recordemos que Guaraní, cuando clasificó a los octavos de final, el técnico era Osvaldo Yang, quien renunció. Y ahora lo reemplaza Alejandro Ormos. Aquí vemos la alineación del equipo visitante, Belgrano de Curuzú Cuatiá, dirigido por Saúl Olivera. Salió a la cancha con Fernando González en el arco, Kevin Morales, Jonathan Duarte, Luis Sousa, Franco Aquino, David Rosa, Eduardo Insaurralde, Lautaro Martínez, Ramón Piedrabuena, el mejorcito de la cancha para mí, Raúl Vigano y Matías Benítez, los 11 titulares del equipo visitante. Y aquí vamos a ver entonces con ustedes lo que dejó este encuentro entre estos equipos. Decía que Guaraní salió a la cancha a intentar ser dominador del juego. Y de hecho lo fue. Todo el partido prácticamente dominó el encuentro, haciendo circular la pelota de un lugar a otro, de un lateral hacia el otro, pasando por el medio. Muy buen desempeño de Arzamendia, Silva, ahí en el medio. Facundo Gómez, que se proyecta y que está haciendo goles importantes. Vamos con el primer tiempo. Vamos a ver, el partido se desempeñó en una tarde muy linda, agradable, como les decía. Y podemos ver cómo el equipo franjeado, Guaraní, intentaba dominar el juego, hacerse dueño de la pelota y defenderse con el juego de posesión de la pelota. Y de hecho lo logró. El equipo visitante marcaba muy bien del medio hacia atrás y trataba de salir de contra, como típico partido de ascenso. Son muy pocos los equipos que vienen y juegan. Fíjense, aquí tenemos un pelotazo que pega en el travesaño. Tan solo iban 6 minutos del primer tiempo y ya podría haberse abierto el marcador en favor de los visitantes. Imagínense lo que hubiese sido eso, que el equipo visitante te haga el primer gol a los 6 minutos. Sería una bomba, porque ya se defenderían y estarían jugando de contra. Aparentemente ese es el fuerte que tiene este equipo correntino. Después vamos a ver cómo Piedrabuena, que es un jugador muy rápido, muy hábil, juega muy bien de espalda al arco y también en proyección. Vamos a ver aquí cómo gana en velocidad a los defensas de Guaraní. Y
podría haber hecho el segundo gol tan solo a menos de 15 minutos. Estamos viendo aquí jugadas de cómo el equipo franjeado dominaba el juego y el equipo visitante intentaba frenarlo a Guaraní, no dejarlo jugar, pero la verdad que no podía porque Guaraní dominaba el juego. Aquí vemos cómo salen jugando desde abajo. Aquí vamos a ver una de las contras, las jugadas más claras del primer tiempo la tuvo el equipo visitante con ese tiro en el travesaño. Y aquí vamos a ver un derechazo que pasó rozando el palo izquierdo del arquero. Fíjense cómo le gana en velocidad. Aquí vemos cómo Piedrabuena forcejea con el defensa, la adelanta, se mete en diagonal hacia el área. Fíjense, entre dos sale el arquero, la coloca con mucha suerte para el equipo local. No se mete contra el palo izquierdo. Hubiese sido un verdadero golazo. Con esta jugada, Belgrano tuvo las mejores jugadas. Pasamos ya al segundo tiempo. Aquí en el segundo tiempo vendría el tan esperado gol por parte del equipo local. Vamos a ver cómo se venía al ataque. Belgrano trataba de pararse siempre del medio, un poquito más adelantado, no tanto atrás. Me pareció un buen planteo táctico el del equipo visitante. Vamos a ver cómo se desarrolla el partido en la vuelta. No está nada definida esta serie. Hay que respetar mucho a este equipo. Juega muy bien al fútbol. Se defendió muy bien. Y la verdad, Guaraní tuvo la posesión de la pelota, pero no fue muy superior a su equipo visitante. Estos partidos son los partidos trabados. Después del gol de Guaraní, bueno, Guaraní siguió intentando, tuvo alguna ocasión más, pero no fue algo tan sobresaliente. Digamos que es típico partido definitorio de ascenso, partido trabado, poco juego, pero bueno, es lo que se vivió esa noche en el estadio. Esperemos para toda la gente de Misiones que Guaraní pueda por lo menos sacar un empate y pasar a la siguiente instancia. Guaraní está con algunos problemas allí internos, jugadores, cuerpo técnico, dirigencia, etcétera. Esperemos para todos los hinchas de Guaraní que se solucione todo y que vuelva a estar muy pronto entre los equipos que disputan torneos federales como el Federal A, que es el objetivo que tiene el equipo franjeado. Aquí vamos a ver el gol, el único gol que tuvo el encuentro. Facundo Gómez, este defensor que tuvo muy amablemente una entrevista con nosotros en el partido definitorio frente a River Plate de Santa Rita, y ahora nuevamente convierte otro gol. Jugador muy importante para la franja. Vamos a ver aquí el centro de este tiro libre. Fíjense cómo la tira, la cabecean hacia el medio, entra Facundo Gómez y la coloca al palo del arquero. Golazo con el que Guaraní a los 5 minutos del segundo tiempo se ponía en ventaja sobre Super Belgrano. 1-0, el único gol del encuentro, pero bastó para que Guaraní pueda quedarse con el primer partido. Al menos no es lo mismo con un empate ir a definirlo allá que después tener que ir a esperar, puede jugar de contra, etcétera. Pero reiteramos, esta serie aún no está definida. Diferente es el caso de Bartolomé Mitre, que Dios mediante estaremos allí en el estadio el próximo domingo a las 17:30 horas para cubrir el partido revancha, también por los octavos de final, frente a San Lorenzo de Montecasero. Mitre goleó de visitante y fue por 4-0, así que la situación de Mitre podríamos decir que es un poco más sencilla, pero tampoco hay que subestimar a los rivales. Tiene 4 goles de diferencia. Son 4 goles que el equipo visitante tiene que venir a darlo vuelta. Aquí estamos viendo cómo se acalambraba uno de los jugadores visitantes. Ya pesaba el rendimiento físico, el cansancio sobre algunos jugadores. También algunos
pegaron alguna patada de más. En definitiva, no hubo mucho más que lo que pudimos ver, lo que pudimos rescatar de lo que dejó este partido entre Guaraní Antonio Franco y el equipo de Belgrano. Vamos a ver entonces cómo quedan ahora la serie, cómo quedan los partidos que siguen por esta vuelta a octavos de final. Domingo 15 de diciembre, 17 horas, Sportivo. 24 de junio recibe a 8 de diciembre, 17 horas, Villa Alvear recibe a Potero de Quitilipi. A las 17 horas, Deportivo Empedrado recibe a Deportivo Mandillú. 17:30, Bartolomé Mitre enfrenta a San Lorenzo de Montecaseros. Y a las 17:30 horas, General Belgrano de Curuzú, Cuatiá, recibe a Guaraní Antonio Franco. Estos son los partidos que se van a jugar este próximo domingo. Así que esperamos que puedan seguirnos a través de radioellider.com.ar y en nuestro canal de YouTube, @futboleros439. Nos estamos viendo muy pronto en una edición más de Futboleros. Chau, 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 chau. Nos vemos.